Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en textos que narran una historia larga y, bueno, bastante intensa, las crónicas, enfocadas en el reino de Judá. Sí, una historia que abarca desde la grandeza de Salomón, la construcción del templo, hasta, bueno, momentos mucho más oscuros como la división del reino y el exilio final en Babilonia. Exacto. Exploraremos esa trayectoria, ¿no? Desde el esplendor hasta la caída, viendo qué nos cuentan estas fuentes sobre el liderazgo, la fe, las consecuencias de las decisiones. Son relatos muy ricos, llenos de ciclos. Ciclos de fidelidad y prosperidad, seguidos de infidelidad y crisis. Veremos cómo se entrelazan las acciones de los reyes y del pueblo con el destino de la nación. Nuestra idea es, pues, desgranar un poco estas narrativas, buscar las claves, los patrones que emergen. Empecemos por el principio de este periodo, la era de Salomón, que se presenta como un momento dorado, ¿verdad? Sí, arranca fuerte. El texto destaca esa famosa petición de Salomón a Dios en Gabaón. Justo al empezar a reinar, se le aparece Dios y le dice, pide lo que quieras. Y él no pide ni larga vida, ni riquezas, ni la muerte de sus enemigos. No, pide sabiduría y conocimiento. Para gobernar bien a ese pueblo tan numeroso, es una elección muy significativa. Ya lo creo. Sugiere que entendía que un buen gobierno era la base de todo, quizás más que el poder militar o el oro. Podría ser. Y la respuesta divina parece ir en esa línea. Dios le concede la sabiduría, pero además le da riquezas, bienes y honor como ningún rey anterior o posterior. Como si la sabiduría trajera lo demás. Y esa combinación de sabiduría y recursos se ve en su gran proyecto, el Templo de Jerusalén. Sin duda, un proyecto faraónico, vamos. Las crónicas dan cifras enormes de trabajadores. 70.000 cargadores, 80.000 canteros. Una barbaridad. ¿Y necesitó ayuda externa? No. Sí, colabora estrechamente con Hiram, el rey de Tiro. Le pide madera de cedro, de ciprés, de sándalo, materiales de lujo. Y también le pide un artesano experto. Hiram Abí. Exacto, un maestro en trabajar metales, púrpura, lino, de todo. Hiram de Tiro responde favorablemente, envía materiales y a este experto. Es una cooperación internacional importante. Y el lugar elegido, el Monte Moria, ya tenía su historia. Sí, donde la tradición ubicaba la aparición de Dios a David, un lugar con carga simbólica. Las descripciones del templo son, bueno, apabullantes. Mucho oro, ¿verdad? Muchísimo. Oro por todas partes, especialmente en el lugar santísimo, el espacio más sagrado. Se habla de 600 talentos de oro fino solo para revestirlo. Madera de ciprés, piedras preciosas, oro de Parvallín. Y los querubines de oro, la cortina bordada, las famosas columnas Jaquín y Boaz a la entrada. Todo descrito con mucho detalle. Y el mobiliario. El altar de bronce, el mar de bronce sobre 12 bueyes, los candelabros de oro, las mesas. Hiram Abí hizo un trabajo increíble con el bronce pulido, y también se hicieron utensilios de oro puro. ¿Qué querían transmitir con tanta magnificencia? ¿Solo poder y riqueza? Yo creo que iba más allá. Era visualizar la majestad de Dios y la centralidad del pacto. El templo era la morada simbólica de Dios en medio de su pueblo. Por eso la dedicación es un momento tan crucial. Cuando trasladan el arca del pacto. Sí, desde la ciudad de David hasta el lugar santísimo del nuevo templo. Dentro del arca, nos recuerdan, solo estaban las 2 tablas de la ley que Dios dio a Moisés. Y entonces ocurre algo sobrenatural. La gloria de Dios en forma de nube llena el templo de tal manera que los sacerdotes no pueden seguir con su servicio. Es una señal de la aceptación divina. Y cantan al unísono, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. La oración de Salomón en ese momento es larguísima y muy detallada. Sí, pide a Dios que atienda las oraciones hechas hacia ese templo, tanto por israelitas como por extranjeros. Cubre muchísimas situaciones: pecado, derrota militar, sequía, plagas, hambre, cautiverio. Pero siempre pone una condición, ¿no? Siempre. La condición del arrepentimiento, de volverse a Dios, de humillarse y buscar su rostro. Si hacen eso, pide que Dios escuche desde el cielo y perdone. Y Dios responde después de la fiesta y los sacrificios enormes que hicieron. Exacto. Después de 7 días de fiesta y de sacrificar miles de animales, Dios se le aparece de nuevo a Salomón. Confirma que ha elegido el templo, pero repite la advertencia. Obediencia traerá bendición, desobediencia e idolatría llevarán al destierro y a la destrucción del propio templo. Esa frase clave. Si mi pueblo se humilla y ora. Esa es.
Marca toda la relación a partir de entonces. Es un pacto condicional. Este periodo de Salomón también se recuerda por su inmensa riqueza y fama internacional. Sí, las crónicas hablan de 1.400 carros, 12.000 caballos. El oro y la plata eran tan comunes como las piedras en Jerusalén, dice el texto. La visita de la reina de Sabá es el ejemplo más famoso de esa fama. Quedé impresionada por su sabiduría y la magnificencia de su reino. Hay un intercambio de regalos muy generoso. Se mencionan ingresos anuales de 666 talentos de oro, escudos de oro, un trono de marfil y oro. Comercio con lugares lejanos como Tarsis. Una época de esplendor total, vamos. Sin duda. Pero, como todo, tiene su fin. Salomón reina 40 años y muere. Y casi inmediatamente empiezan los problemas. Con su hijo Roboán. Ahí se rompe la baraja. Totalmente. Las tribus del norte le piden que alivie la dura carga que les impuso Salomón, seguramente por todos esos proyectos de construcción. Los consejeros viejos, los que estuvieron con Salomón, le dicen: «Sé amable, háblales bien y te servirán siempre». Pero él prefiere el consejo de los jóvenes de su generación. Les dice que su dedo meñique será más grueso que la cintura de su padre, y que si su padre los azotó con látigos, él lo hará con escorpiones. Una respuesta, bueno, bastante soberbia y poco diplomática. Desde luego. Y la consecuencia es inmediata. 10 tribus del norte se rebelan, aclaman a Jeroboán como su rey y forman el reino de Israel. Roboán se queda solo con Judá y Benjamín en el sur. La división es un hecho. El cronista dice que esto cumplía una profecía anterior. Sí, la de Ahías. Es una forma de darle un sentido teológico a la ruptura política. Y las consecuencias para Judá no tardan en llegar, ¿verdad? No. Primero Roboán intenta fortificar las ciudades que le quedan. Pero luego el texto dice que él y todo Judá abandonaron la ley del Señor. ¿Y la respuesta? Pues la invasión de Sisac, el faraón de Egipto, sube contra Jerusalén y saquea los tesoros del templo y del palacio real. Incluidos los famosos escudos de oro de Salomón. Exacto, Roboán tiene que reemplazarlos por escudos de bronce. Es un símbolo muy fuerte de la decadencia, de cómo se perdió el esplendor. Pero hay un matiz ahí, ¿no? Sí, el texto dice que como Roboán y los líderes humillaron un poco, Dios no permitió la destrucción total, aunque sí el dominio egipcio, para que aprendieran la diferencia entre servirle a él y servir a los reinos de la tierra, dice. Este patrón de pecado, castigo, humillación y cierto alivio se va a repetir. Va a ser la tónica general, sí. Lo veremos constantemente. Por ejemplo, el siguiente rey, Abías, hijo de Roboán, tiene una guerra con Jeroboam de Israel. Y antes de la batalla da un discurso. Un discurso muy importante donde defiende la legitimidad de la dinastía de David y del sacerdocio levítico en Jerusalén, frente a la idolatría de Jeroboam con sus becerros de oro en el norte. Judá gana esa batalla y el cronista lo atribuye a que confiaron en Dios. Luego llega Asa, que tiene un reinado largo y con altibajos. Empieza muy bien. Sí, Asa arranca con fuerza, hace una reforma religiosa importante. Quita los altares paganos, destruye las imágenes de Asera, incluso destituye a su propia abuela, Macá, por haber hecho una imagen idólatra. Y consigue una victoria militar impresionante. Contra un ejército etíope, cusita, enorme, de 1 millón de hombres, dice el texto. Antes de la batalla, Asa ora a Dios diciendo que para él da lo mismo ayudar al poderoso que al débil, y le pide ayuda. Y ganan. Y después de eso, un profeta, Azarías, le anima a seguir firme y renuevan el pacto con Dios. Parece que Judá volvía al buen camino. Sí, durante un tiempo sí. Pero años más tarde, Asa comete un error grave, al menos a ojos del cronista. ¿Qué pasa? Se ve amenazado por Basá, el rey de Israel, que estaba fortificando una ciudad en la frontera. Y Asa, en lugar de confiar en Dios como hizo contra los cusitas... Recurre a la diplomacia o al soborno. Exacto. Saca plata y oro de los tesoros del templo y del palacio y se los envía a Ben-Hadad, rey de Aram, Siria, para que rompa su pacto con Israel y ataque a Basá por el norte. Y la estrategia militar funciona, ¿no? Ben-Hadad ataca a Israel y Basá tiene que dejar la fortificación. Militarmente funciona, pero espiritualmente es un desastre según el relato. Aparece otro profeta, el vidente Hanani. Y le echa una bronca tremenda. Sí, le dice: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te apoyaste en el Señor tu Dios, has actuado neciamente.
Le recuerda la victoria sobre los etíopes y le dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón perfecto para con él. ¿Y cómo reacciona Asa a esta crítica? Muy mal. Se enfurece tanto que mete al profeta en la cárcel. Y el texto añade que a partir de entonces oprimió también a parte del pueblo. Vaya cambio. Y el final de su vida es coherente con esto. Enferma gravemente de los pies, pero las crónicas subrayan que, en su enfermedad, no buscó al Señor sino a los médicos. Muere alejado de esa confianza en Dios que marcó sus primeros años. Es una historia con moraleja clara sobre la perseverancia. Totalmente. Muestra que empezar bien no garantiza acabar bien. La confianza en Dios tiene que ser constante. Su hijo, Jehosafá, parece empezar recogiendo el testigo bueno de su padre. Sí, Jehoshafat fortalece militarmente Judá, pero también hace reformas religiosas. Quita los lugares altos y los postes de acera. Y algo muy interesante. Envía oficiales, levitas y sacerdotes a enseñar la ley de Dios por todas las ciudades de Judá. Una especie de programa de educación religiosa a nivel nacional. Eso parece. Y el resultado, según el texto, es que el temor del Señor cayó sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y le traían tributos. Hubo un periodo de paz y prosperidad. Pero Jehosafat también tiene su punto débil. Las alianzas. Sí, comete el error de emparentar con la casa de Acab, el rey de Israel, que era notoriamente idólatra y malvado, influenciado por su esposa Jezabel. Y se alía militarmente con él para ir a la guerra contra Aram para recuperar Ramoth de Galaad. Exacto. Y antes de ir, consultan a los profetas. Acab reúne a 400 profetas suyos que le aseguran la victoria. Pero Jehosafat, quizás con la mosca detrás de la oreja, pregunta si no hay algún profeta del Señor. Y a regañadientes, Acab llama a Micaías. Micaías primero ironiza diciendo que suban, que tendrán éxito. Pero luego, presionado, dice la verdad. Ha visto a Israel disperso como oveja sin pastor y anuncia la muerte de Acab. Incluye esa escena extraña en el cielo. Sí, una visión del trono de Dios y un espíritu que se ofrece a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas de Acab, para engañarle y que vaya a la batalla a morir. Es una escena teológicamente compleja. Acab, obviamente, no le hace caso. Encarcela a Micaías y va a la batalla disfrazado. Jehosafat va con sus ropas reales. Y casi lo matan a él confundiéndole con el rey de Israel. Pero Acab, a pesar de ir disfrazado, es herido por una flecha perdida y muere, tal como Micaías había profetizado. Jehosafat vuelve a Jerusalén sano y salvo. Pero... Y le sale al encuentro otro vidente, Jehú hijo de Yananí, el mismo que reprendió a Asa, y le dice: ayudas al impío y amas a los que aborrecen al Señor. Ha caído sobre ti la ira del Señor por esto. dura crítica también, pero Jehosafat parece aceptarla mejor que su padre. Sí, porque después de esto sigue haciendo cosas buenas. Nombra jueces en todo el país y establece un tribunal supremo en Jerusalén, instruyéndoles para que juzguen con temor de Dios, fidelidad y corazón íntegro. Y luego afronta una crisis militar tremenda. Una invasión de una coalición de moabitas, amonitas y otros pueblos del este. Una multitud inmensa. ¿Y qué hace Jehosafat? ¿Busca alianzas como su padre? No. Esta vez actúa de forma completamente diferente. Proclama un ayuno en todo Judá. Reúne al pueblo en el templo y hace una oración pública impresionante. Reconoce la grandeza de Dios, recuerda sus promesas pasadas y dice: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Una declaración de dependencia total. Total. Y la respuesta viene a través de un levita, Jaasiel, sobre quien viene el Espíritu del Señor. Profetiza: no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Y lo más sorprendente es lo que hacen al día siguiente. Ponen al coro de levitas, al frente del ejército, vestidos con ornamentos sagrados, cantando alabanzas a Dios. Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Mientras el enemigo está ahí. Sí. Y el texto dice que mientras ellos cantaban, Dios puso emboscadas contra los invasores, y estos empezaron a luchar entre sí y se destruyeron mutuamente. Cuando el ejército de Judá llega, solo encuentran cadáveres y un botín enorme. Tan grande que tardan 3 días en recogerlo. Por eso llaman a aquel lugar el Valle de Beracá, que significa Valle de Bendición. Es una de las victorias más espectaculares y claramente atribuidas a la fe en las crónicas. Un contraste brutal con el error de Asa
Y con el propio error anterior de Josafat con Acab. Desde luego. Parece que aprendió la lección. Sin embargo, Siempre hay un sin embargo. pues sí, al final de su reinado vuelve a cometer un error parecido. Se alía con Ocosías, rey de Israel, hijo de Acab, igual de malo, para construir barcos y comerciar. Y otro profeta, Eliezer, le anuncia que por haberse aliado con el impío, Dios destruiría sus obras. Y los barcos naufragan. Qué difícil parece ser mantener esa coherencia, ¿no? Mucho. Es una lucha constante que vemos en casi todos los reyes, incluso en los mejores. Y después de Jehoshafat, la cosa parece ir cuesta abajo bastante rápido, con algunos reyes francamente nefastos. Sí. Entramos en un periodo muy oscuro. Su hijo Jorán, que se casó con Atalía, hija de Acab y Jezabel, empieza matando a todos sus hermanos para asegurar el trono. Vaya comienzo. Y sigue las prácticas idólatras de la casa de Acab. Judá pierde el control sobre Edom y Libná. Recibe una carta del profeta Elías, la única mención de Elías en Crónicas, anunciándole una enfermedad horrible, y muere entre terribles dolores. Además, sufre invasiones de filisteos y árabes que se llevan a sus mujeres e hijos, excepto al menor, Ocosías. Ocosías reina muy poco, ¿verdad? Solo un año. Aconsejado por la familia de Acab, sigue sus malos caminos y muere asesinado por Jehú, el mismo que exterminó a la casa de Acab en Israel, durante una visita al reino del norte. Y entonces llega el reinado de terror de Atalía. Sí. Al enterarse de la muerte de su hijo Ocosías, Atalía, su madre, decide usurpar el trono de Judá y para ello intenta exterminar a toda la descendencia real, a todos sus nietos. Pero se salva uno. Joás, un bebé, que es rescatado por su tía Josabet, esposa del sumo sacerdote Joiadá, y escondido en el templo durante 6 años, mientras Atalía reina. 6 años de usurpación e idolatría, hasta que Joiadá organiza un golpe. Exacto. Joiadá el sacerdote, con gran astucia y apoyo de los capitanes y levitas, corona al niño Joás en el templo, el pueblo lo aclama, y Atalía es ejecutada. Se restaura la línea de David. Y Joás, bajo la tutela de Joiadá, empieza bien. Sí, renueva el pacto, destruyen el templo de Baal y matan a su sacerdote. Y lo más destacado, organiza la reparación del templo del Señor que había sido descuidado y dañado. Establece un sistema ingenioso con un cofre para recoger las donaciones. Parece otro buen comienzo. ¿Durará esta vez? Pues no. Es otro caso de mientras vivió su mentor. Mientras Joiadá vivió, Joás hizo lo recto. Pero cuando Joiadá muere, ya muy anciano. Redan los príncipes de Judá convencen a Joás para volver a la idolatría. Exacto. Abandonan el templo y vuelven a adorar a Aserá y otros ídolos. Dios les envía profetas, pero no escuchan. Y aquí ocurre uno de los actos más terribles. Sí, el Espíritu de Dios viene sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiadá, el que le había salvado la vida y guiado. Zacarías les reprocha su infidelidad y les dice, «Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello, porque por cuanto habéis dejado al Señor, Él también os abandonará». ¿Y qué hace Joás? Conspira contra él y ordenan apedrearlo en el mismo atrio del templo. Una ingratitud y una impiedad tremendas. Zacarías muere diciendo, «El Señor lo vea y lo demande». Y las consecuencias llegan. Un pequeño ejército arameo invade Judá, derrota a un ejército mucho mayor, saquea Jerusalén y hiere gravemente a Joás. Poco después, sus propios siervos conspiran contra él, resentidos por el asesinato de Zacarías, y lo matan en su cama. Un final trágico para un rey que empezó tan bien. Vemos ese patrón otra vez. La influencia de una figura positiva es clave, pero la decisión personal final. Es la que cuenta. La fidelidad no se hereda ni se mantiene por inercia. La lista sigue. Amasías, hijo de Joás. Castiga a los asesinos de su padre, pero respeta la ley al no matar a sus hijos. Obtiene una victoria sobre Edom, pero comete el error de traerse los dioses de los edomitas y adorarlos. Adorar a los dioses del pueblo que acabas de vencer no parece muy lógico. No lo es. Un profeta le recrimina, pero él lo amenaza. Luego, envalentonado, desafía al rey Joás de Israel a una batalla. Y le va mal. Muy mal. Es derrotado, capturado, y el rey de Israel entra en Jerusalén, derriba parte de la muralla y saquea el templo y el palacio. Amasías sobrevive, pero años después huye de una conspiración a Laquis, donde lo alcanzan y lo matan. Luego viene Uzías, también llamado Azarías. Un reinado muy largo y próspero. Sí, 52 años. Al principio hizo lo recto. Tuvo mucho éxito militar contra los filisteos, árabes y amonitas. Fortificó Jerusalén, construyó torres en el desierto, fomentó la agricultura.
tenía un ejército muy potente y bien equipado. Era un rey poderoso y famoso. Pero el poder se les subió a la cabeza. Exacto. Su corazón se enalteció, dice el texto, y cometió un acto de arrogancia terrible. Entró en el templo para quemar incienso en el altar del incienso, algo que era función exclusiva de los sacerdotes descendientes de Aarón. Los sacerdotes intentaron detenerle. 80 sacerdotes valientes, con el sumo sacerdote Azarías al frente, se le enfrentaron y le dijeron que no le correspondía a él. Ufías se enfureció con ellos, pero en ese mismo momento, ¡rum!, le brotó la lepra en la frente. Sí, un castigo divino, inmediato y visible. Tuvieron que sacarlo deprisa del templo, y él mismo se dio cuenta. Quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió aislado y su hijo Jotán gobernó en su lugar. Un final humillante para un reinado tan exitoso. Jotán, su hijo, parece que fue un buen rey. Sí, hizo lo recto, siguió el buen ejemplo de su padre Usías antes de su caída. Edificó mucho, fortaleció el reino, venció a los amonitas. Pero el texto añade un detalle importante. El pueblo continuaba corrompiéndose. O sea que la rectitud del rey no siempre se traducía en la del pueblo. No automáticamente. Muestra que la responsabilidad era compartida. Y entonces llegamos a Acaz, hijo de Jotán. Y aquí sí que tocamos fondo, ¿no? Sí, Acaz es presentado como uno de los peores reyes de Judá. Hizo lo contrario a su padre. Siguió el camino de los reyes de Israel, hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó incienso en los lugares altos. E incluso sacrificó a sus propios hijos en el fuego, según las prácticas paganas. Una abominación terrible. Como consecuencia, sufrió derrotas humillantes a manos de Aram y de Israel. El rey de Israel mató a 120.000 soldados de Judá en un día y se llevaron 200.000 cautivos. Aunque ahí interviene un profeta, Oded, y consigue que liberen a los cautivos de Judá. Sí, es un episodio interesante que muestra que incluso en el reino del norte podía haber momentos de compasión o temor de Dios. Pero Acaz no aprende. Pide ayuda a Tiglath-Pileser III, rey de Asiria. Sí, le envía tesoros del templo y del palacio, llamándose su siervo y su hijo. El rey de Asiria interviene, conquista Damasco, capital de Aram, pero el texto dice que no le ayudó, sino que más bien le causó problemas. Y en lugar de volverse a Dios, Acaz hace lo contrario. Va a Damasco, ve los altares paganos y le gusta el diseño. Ordena construir uno igual en Jerusalén y empieza a sacrificar a los dioses de Damasco, pensando que quizás ellos le ayudarían más. Increíble. Y culmina su apostasía cerrando las puertas del templo del Señor y poniendo altares paganos en cada esquina de Jerusalén. Es la desolación religiosa total. Parece imposible salir de ahí. Pero justo después de Acaz, llega Ezequías. Exacto. Es como si la oscuridad más profunda diera paso a una luz brillante. Ezequías, su hijo, es uno de los reyes más elogiados. Comparado con David, ¿Y qué es lo primero que hace? lo contrario a su padre. En el primer mes de su reinado, abre las puertas del templo, lo limpia y lo purifica. Convoca a los sacerdotes y levitas y los consagra de nuevo. Restablece el culto con sacrificios y música. Una reforma a fondo desde el principio. Sí, y no se queda ahí. Decide celebrar la Pascua, pero no solo para Judá, sino que envía mensajeros a todo Israel, al reino del norte, invitándoles a venir a Jerusalén. ¿Y cómo responden en el norte? ¿Estaban ya muy hundidos en la idolatría? La respuesta es mixta. Muchos se burlan de los mensajeros, pero algunos de Aser, Manasés y Zabulón se humillan y van a Jerusalén. Así que se celebra una gran Pascua unificada. Una celebración enorme y muy alegre, como no se había visto en mucho tiempo. Y después de la fiesta, la gente sale por Judá y Benjamín, e incluso por Efraín y Manasés, en el norte, destruyendo altares paganos, imágenes de Asera y lugares altos. Hay un fervor reformador. Ezequías también reorganiza las contribuciones para sostener a los sacerdotes y levitas para que puedan dedicarse al servicio del templo. Sí, restaura el sistema de diezmos y ofrendas, y la gente responde con generosidad. Parece una restauración completa. Pero entonces llega la prueba de fuego, la invasión de Senaquerib. El poderoso rey de Asiria, que ya había conquistado el reino del norte, Israel, unos años antes, ahora viene contra Judá y sitia sus ciudades fortificadas. ¿Cómo reacciona Ezequías? ¿Pide ayuda a Egipto? ¿Intenta sobornar? No. Primero toma medidas prácticas de defensa. Tapa las fuentes de agua fuera de la ciudad, repara las murallas, fabrica armas.
pero sobre todo, reúne al pueblo y les da un discurso de ánimo basado en la fe. ¿Qué les dice? Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en sus palabras. Mientras tanto, los oficiales asirios intentan desmoralizar a la gente en Jerusalén. Sí, desde la muralla gritan en hebreo, burlándose de Ezequías y de su confianza en Dios. Dicen que ningún dios de ninguna nación ha podido librar a su pueblo de los asirios, y que tampoco el Dios de Judá podrá. Sennacherib incluso envía cartas con blasfemias. ¿Y qué hacen Ezequías y el profeta Isaías? Van al templo y oran intensamente a Dios, pidiendo liberación. Y la respuesta es... Espectacular. Según las crónicas, esa noche un ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres en el campamento asirio. A la mañana siguiente todo eran cadáveres. Sennacherib tiene que levantar el sitio y volver avergonzado a Nínive. Y allí muere. Sí, tiempo después, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, 2 de sus hijos lo asesinan. Es presentado como el fracaso total del poder humano frente a Dios. Una victoria milagrosa atribuida enteramente a la oración y la fe. Totalmente. Sin embargo, Ezequías también tiene su momento de debilidad. Después de todo esto, Sí, enferma de muerte, ora a Dios. Y Dios le concede 15 años más de vida y le da una señal milagrosa. La sombra retrocede en el reloj de Acaz, pero después de recuperarse... se enorgullece. Sí. Cuando llegan enviados del rey de Babilonia, que habían oído del milagro, Ezequías, en lugar de dar gloria a Dios, les muestra orgullosamente todos sus tesoros, su arsenal, todo. El cronista dice que Dios lo dejó para probarle, para saber todo lo que estaba en su corazón. Aunque luego se humilla por ese orgullo él y el pueblo, y la ira de Dios no viene en sus días. Exacto. Termina su reinado con gran riqueza y honor, pero con esa sombra. Las crónicas son realistas, no idealizan ni a los mejores. Y después del gran Ezequías, viene Manasés. Y aquí la caída es... Vertiginosa. Manasés es presentado como posiblemente el peor rey de toda la historia de Judá. Reinó 55 años, un reinado larguísimo. ¿Qué hizo? Revirtió toda la reforma de su padre. Reconstruyó los lugares altos. Levantó altares a Baal. Hizo imágenes de Asera. Adoró a todo el ejército de los cielos. Peor aún, construyó altares paganos en los atrios del templo del Señor. ¿Dentro del templo? Sí. Y colocó una imagen tallada, probablemente de Asera, en el propio templo. Practicó la hechicería, la adivinación, consultó a espiritistas, sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben Hinón. El texto dice que hizo mucho mal ante los ojos del Señor provocándole a ira, y que sedujo a Judá para que hicieran peor que las naciones paganas que Dios había destruido antes. Es difícil imaginar algo peor. Parece el punto de no retorno. Pero entonces ocurre algo increíble. Los asirios lo capturan. Sí, los capitanes del ejército asirio lo apresan, le ponen garfios, lo atan con cadenas y se lo llevan cautivo a Babilonia, que entonces era parte del imperio asirio. Y allí, en la desgracia. El texto dice que oró al Señor su Dios y se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Hizo oración y Dios fue movido a misericordia, escuchó su ruego y lo restauró a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Un cambio radical. Asombroso. Y al volver, intentó deshacer parte del mal que había hecho. Quitó los dioses extranjeros y el ídolo del templo, derribó los altares paganos que había construido, reparó el altar del Señor y mandó a Judá que sirviera al Dios de Israel. Una reforma completa. No del todo. Los lugares altos paganos parece que siguieron existiendo, aunque la gente sacrificara allí al Señor. Pero el cambio personal de Manasés es presentado como genuino y profundo. Es una historia impactante sobre el arrepentimiento y la gracia divina, incluso en el caso más extremo. Pero su hijo Amón no sigue su ejemplo final. No. Amón vuelve a la idolatría de la primera parte del reinado de Manasés. Pero nunca se humilló delante del Señor como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Reinó solo 2 años y fue asesinado por sus propios siervos. Y entonces llega el último gran rey reformador, Josías. Sí, hijo de Amón. Sube al trono con solo 8 años, pero a los 16 empieza a buscar al Dios de David. Y a los 20 inicia una purga religiosa radical. ¿Más que Ezequías? Mucho más sistemática y extensa.
No solo en Judá y Jerusalén, sino que también va a las ciudades del antiguo reino del norte, Manasés, Efraín, Simeón, Neftalí, destruyendo altares, imágenes de Asera, ídolos, quema los huesos de los sacerdotes idólatras sobre sus propios altares. Es una limpieza a fondo. ¿Y después de la purificación, ordena reparar el templo? Sí, y durante esas reparaciones, el sumo sacerdote Gilquías encuentra el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Probablemente una copia del Deuteronomio o de toda la Torá que había estado perdida u oculta durante los reinados idólatras. Se lo leen a Josías. ¿Y cómo reacciona? Se conmueve profundamente y rasga sus vestiduras. Se da cuenta de lo lejos que se habían apartado de la ley y de la ira de Dios que pendía sobre ellos. Consulta a una profetisa, Hulda. Sí. Hulda confirma que el juicio de Dios vendrá sobre Judá por su infidelidad pasada, tal como estaba escrito en el libro. Pero le da un mensaje personal a Josías. Como su corazón se enterneció y se humilló al oír las palabras del libro, él moriría en paz y no vería el desastre. Esto impulsa a Josías a hacer algo más. Reúne a todo el pueblo en el templo, lee el libro de la ley delante de todos y hace un pacto solemne de seguir al Señor y guardar sus mandamientos con todo el corazón. Y todo el pueblo se une al pacto. Y culmina con una celebración de la Pascua. Una Pascua celebrada con una precisión y una participación sin igual. Las crónicas dicen que nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Parece un momento cumbre de restauración espiritual. Un verdadero renacimiento. Pero el final de Josías es inesperado y trágico. Sí, es uno de los episodios más desconcertantes. El faraón Necao de Egipto sube con su ejército para luchar contra los babilonios en Carquemis, junto al Éufrates. Su ruta pasada por territorio de Judá. Y Josías decide interceptarlo en Meguido. A pesar de que Necao le envía un mensaje diciendo: «¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? No vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace la guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Déjate de meterte con Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya». Josías ignora esta advertencia, que el cronista interpreta como venida de Dios a través de Necao, se disfraza y va a la batalla. Y es herido mortalmente por los arqueros egipcios. Lo llevan de vuelta a Jerusalén y muere. ¿Por qué un rey tan fiel muere así, de forma prematura y en una batalla que quizás no era suya? Es una pregunta difícil que el texto no responde explícitamente. Quizás fue una decisión política e imprudente, un error de juicio. Quizás muestra que ni la piedad más grande exime de las consecuencias de ciertas acciones. O quizás simplemente era el plan de Dios, cumpliendo la profecía de Hulda de que moriría antes del desastre final, aunque de forma violenta. Su muerte causa un luto nacional inmenso, y el profeta Jeremías compone lamentos por él. Y después de Josías, la caída final es muy rápida. Rapidísima. 4 reyes en poco más de 20 años. Joacaz reina 3 meses, depuesto por Necao. Joaquim, puesto por Necao, reina 11 años, se rebela contra Babilonia. Joaquín reina 3 meses, deportado a Babilonia por Nabucodonosor. Y Sedequías, tío de Joaquín, puesto por Nabucodonosor, reina 11 años, también se rebela. Y todos ellos hacen lo malo a los ojos del Señor. Sí, y lo peor es que desprecian las advertencias de los profetas que Dios les enviaba continuamente, porque tenía misericordia de su pueblo. Mencionan específicamente a Jeremías. Se burlaban de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas. Hasta que ya no hubo remedio. Hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio, dice el texto. La paciencia divina se agotó. Y llega la destrucción final. Nabucodonosor de Babilonia vuelve a Jerusalén. Esta vez no hay piedad. Matan a jóvenes y viejos, hombres y mujeres, en el mismo santuario del templo. Saquean todos los tesoros y utensilios del templo, grandes y pequeños. Y queman el templo. Sí, queman la casa de Dios, derriban la muralla de Jerusalén, queman todos sus palacios y destruyen todos sus objetos preciosos. Es la desolación total. Y los supervivientes Son llevados cautivos a Babilonia, donde sirven como esclavos al rey y a sus hijos. El exilio es un hecho. El cronista lo ve como el cumplimiento de la palabra de Dios por medio de Jeremías. Sí, y añade que la tierra finalmente descansó durante 70 años para compensar todos los sábados, años sabáticos, que no se habían respetado. Es un final sombrío y desolador. Cierra el ciclo de advertencias que empezó con Salomón, el templo magnífico reducido a cenizas. Es el punto más bajo.
la culminación de siglos de infidelidad intermitente. Pero, ¿El libro no termina exactamente ahí? no. Sorprendentemente, las crónicas añaden 2 versículos finales que cambian un poco el tono. Hablan de Ciro, el rey de Persia. Sí, dicen que en el primer año de Ciro, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, Dios despertó el espíritu de Ciro, quien hizo proclamar por todo su reino un decreto. ¿Y qué decía el decreto? Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él y suba. Una puerta abierta. Una posibilidad de retorno y reconstrucción. Exacto. Después de narrar la larga y a menudo trágica historia de Judá, culminando en el desastre, el libro termina con esta nota inesperada de esperanza, impulsada por un rey extranjero movido por Dios. Entonces, si miramos toda esta panorámica que hemos recorrido, ¿cuáles serían las grandes líneas maestras? Bueno, yo diría que varias cosas quedan claras. Primero, la centralidad absoluta del templo como lugar de la presencia de Dios y símbolo del pacto. Su construcción, su profanación, su destrucción y la promesa de su reconstrucción marcan los puntos clave. Luego, esa conexión tan directa, casi como una ley de causa y efecto, entre la fidelidad a Dios y el bienestar del reino, por un lado, y la infidelidad, sobre todo la idolatría, y el juicio, derrota, saqueo, exilio, por otro. Sí, ese patrón es constante. Obediencia lleva a bendición, desobediencia a castigo, aunque a veces el castigo se aplaza o se mitiga por el arrepentimiento. También el papel crucial de los líderes, los reyes. Su ejemplo, bueno o malo, arrastra al pueblo. Sus decisiones tienen consecuencias enormes. Desde luego. Y junto a los reyes, la voz persistente de los profetas, que actúan como la conciencia de la nación, llamando al arrepentimiento, advirtiendo del juicio, pero a veces también ofreciendo consuelo o guía. Es un ciclo continuo de pecado, advertencia, juicio. Y a veces, como vimos con Manasés o al final con Ciro, momentos de arrepentimiento o restauración inesperados. Exacto. Ese ciclo es el motor de toda la narrativa y culmina en la catástrofe del exilio, que parece el final lógico de la historia de infidelidad. Pero esa nota final de Ciro lo deja en un lugar un poco distinto, ¿no? No es un cierre total. No, deja una rendija abierta a la esperanza. Y eso nos lleva a reflexionar, quizás. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, si comparamos esa petición inicial de Salomón, de sabiduría para gobernar bien, llena de buenas intenciones, con el resultado final siglos después, el reino dividido, el templo destruido, el pueblo exiliado, ¿qué nos dice eso sobre la fragilidad de las instituciones humanas, incluso las mejor fundadas? ¿O sobre la responsabilidad que se arrastra de generación en generación? Es una buena pregunta. O quizás podríamos enfocarlo desde otro ángulo. ¿Cómo es posible que en un relato que muestra tan crudamente las consecuencias de la infidelidad y la severidad del juicio divino, persista también esa veta de esperanza? La vemos en el perdón a Manasés, en las victorias milagrosas, en ese decreto final de Ciro. ¿Cómo conviven esa justicia implacable y esa misericordia sorprendente? Es una tensión que recorre todo el libro, ciertamente, y que quizás invita a pensar sobre la naturaleza compleja de la relación entre lo divino y lo humano, tal como la presentan estas crónicas, una historia de luces y sombras muy profundas.